Bueno, gracias a todos por venir. La presentación de este libro, Cuidadazo, perdón por la boquita, pero bueno. Este es mi primer libro y bueno, agradezco principalmente al CISPREN por habilitar mi primera presentación en la ciudad de Córdoba. La primera la hice en el pueblito donde estoy viviendo momentáneamente, que es Agua de Oro. Que en el primer caso en Agua de Oro no me pareció menor que lo haya organizado, por ejemplo, una asamblea ambiental. Yo vengo más de la raíz de las luchas ambientales. De hecho, creí que mi primer libro era sobre temas ambientales. A simple vista parece que no, pero algo puede tener que ver en todo esto, algo tendrá que ver. Y segundo, bueno, el hecho de que sea en este sindicato, también tampoco me parece una cualidad menor a la hora de pensar el devenir de este libro, que también me parece que las presentaciones del libro permiten complementar a veces cuestiones que no encajan, no logran entrar en las páginas. Por lo menos eso es lo que interpreté en la primera presentación. Y dicho sea de paso, el libro es solamente para sostener el medio de comunicación donde trabajo con más libertad, que es la Luna con Gatillo. Así que como un modo de poder sostener el proyecto mediático donde a nivel personal estoy. Y bueno, vamos a hacer una modalidad de exposiciones para donde en este circo que ustedes están contemplando han leído el libro, así que y yo seré el que reciba las piedras, digamos, correspondiente como tiene que ser. La piedra. Claro. Mariana Mandakovic, secretaria general del CISPREN, Lautaro Palacios, periodista del Fan Terrible y licenciado en psicología, ¿no? Sí, también. Así que un poco de diván también vamos a tener. Y gratis. Y Guadalupe Escota, periodista del portal Diciembre. Bueno, simplemente una dinámica de 15 minutos máximo cada uno y después abrimos. Aunque no hablen, aunque el resto quizás no haya leído el libro, bueno, la portada ya es bastante sugerente de qué vamos a hablar, digamos. Así que arrancamos más o menos así. Bueno, en primer lugar, lo que me había notado así de la exposición era agradecer porque que te inviten a presentar un libro te obliga a leer un libro. Y en los tiempos que corren, que estamos explotados con actividades y vamos y venimos y reuniones y cómo hacemos y cómo nos organizamos y entre el sindicato, lo político, lo social, la universidad, la verdad que te inviten, decirte gracias, lean, porque si no uno va postergando, ¿no? Inclusive va a presentaciones, va comprando el libro y lo va dejando, ya lo voy a leer. Entonces me pareció que está piola esto, ¿no? Porque es darnos la posibilidad de decir tengo que leerlo porque lo tengo que presentar. Después reivindicar a Lean, me siento la abuela de ellos, ¿no? A esta altura. Porque un libro sobre política es que todavía podemos seguir discutiendo sobre política, que creo que es algo que nos hace falta y que no se da todos los días, ¿no? Que creo que es lo que necesitamos. Para nosotros el espacio del CISPREN, más allá de un sindicato que pueda defender condiciones de trabajo, salario y eso que es la parte que nos toca a los sindicatos, creo que el sindicato tiene una función importantísima que es jugar políticamente. Si fuera por solo preocuparnos por lo que nuestros afiliados necesitan, creo que muchos de los que estamos acá no estaríamos sentados ni estaríamos sosteniendo la actividad gremial. Sobre todo porque algunos afiliados dejan bastante que desear, no los que estamos acá, pero es difícil, ¿no? Salir en una Córdoba totalmente condicionada por el poder político de turno, porque condiciona con la pauta. Nosotros tenemos experiencias que seguimos diciendo que hay que conseguir que haya una distribución más equitativa de la pauta publicitaria, el reconocimiento a emprendimientos comunicacionales que tratan de refrescar y de ponerle un tope a poder hacer periodismo desde otro lado, ¿no? Y creo que el libro, por sobre todo, recupera ese periodismo de investigación que recién decíamos antes de empezar la charla, que se ha perdido muchísimo, casi no se hace investigación en Córdoba, o al menos decimos no se hace investigación desde los medios hegemónicos en Córdoba.
y todos los que están en estos emprendimientos que tienen que ver con el Enfant, la Luna con Gatillo, o lo que hace la compañera, buscan romper eso sobre todo, ¿no? Ese lugar, o buscan incomodar, ¿no? La mayoría son experiencias cooperativistas que se juntan desde otra forma de organización y que hoy hacen frente y que son los que refrescan a esta Córdoba que está siendo tan silenciada, ¿no? Si vemos la realidad de los medios de comunicación, el mapa de medios de nuestra provincia, nos damos cuenta de que estamos como bastante complicados o jodidos, si se quiere. Después, bueno, cómo estructuró el libro Lea me parece que es también ubicar cada relato en un lugar, en una fecha, en un momento determinado, está piola, porque te traslada ahí, ¿no? Y no solamente te trasladas vos, es decir, ah, es cierto que esto pasó, empezás a redescubrir, sino que está él describiendo. Y eso me parece que no es lo mismo cuando vos contás algo desde una redacción, porque te lo dijeron por un audio de WhatsApp, porque hoy pasa eso. Contame qué sentiste mientras estuviste en la marcha o estás en la redacción o en tu casa, porque a veces ni siquiera nos trasladamos a la redacción, que eso también es una variante del ejercicio de nuestra actividad, y te está contando otro lo que vos no viste. Lean está ahí, lo describe, refleja, y esto del periodista de investigación, que crítico, esa mirada que va percibiendo situaciones que otros no la ven, y algo que es base en esta actividad, que es la pregunta y la repregunta, ¿no? Cuando vos le preguntás a alguien, ¿por qué estás acá? ¿Por qué estás manifestando acá? Esta descripción de lo que pasó un 20 de diciembre, cuando terminamos con los compañeros presos, que se identificaron como periodistas y que lo mismo la represión, o el acto de Milei cuando hizo el cierre de campaña. Bueno, ahí hay todo un recorrido en los distintos capítulos y algo que, o volvernos a recordar, una manifestación del CISPREN en la puerta de Cadena 3, donde salió Mario Pereira y él estaba ahí. Digo, hay situaciones que no se las contó nadie. Las cuenta porque las estuvo viviendo, y así que me parece que eso es también un valor agregado que tiene el libro y que te vas recorriendo, y que por ahí también me dio la sensación de que nos estábamos contando muchísimos años, esto que decíamos recién, ¿no? En esta Córdoba se vienen tomando políticas neoliberales de ajuste desde hace mucho tiempo. Parece que como fueron hechas en esos 20 años de este cordobesismo, nos doliera menos, pero el dolor es igual, ¿no? Y que no olvidemos que fueron los diputados de este cordobesismo los que votaron a la ley base. O sea, va generando ese relato de esto que nosotros sentimos que es hoy una pesadilla, pero que es real. Entonces, recuperar esas notas que además está muy bien documentada, ¿no? Porque va haciendo, esto se puede encontrar en tal nota, ese periodismo de investigación que hizo desde La Luna con Gatillo, desde Strip del Poder, que son distintas páginas que no son medios hegemónicos o tradicionales, como les querramos llamar, me parece que suma un montón, ¿no? O esto se encuentra en este video de YouTube, o sea, hay muy buena fuente de documentación. Eso es base para un periodista. O sea, creo que es reivindicar el periodismo de investigación como género, que no se hace todos los días, es reivindicar el contar historias, porque los periodistas contamos historias, y esas historias no son solamente la romantización de alguna situación, ¿no? La política es parte de nuestra historia. Nosotros justo que estábamos organizando los otros días, que quedan todos invitados a la noche de los museos, planteábamos que hay una nueva construcción de audiencias, ¿no? En esta virtualidad y todo esto que las redes y vamos aprendiendo a consumir de otra manera, ¿no?
pero un pueblo que no tiene registro de su historia no tiene memoria. Y creo que Lean en esto hace una recompilación espectacular de que el periodismo de investigación todavía tiene muchísimo para dar, lo tenemos que volver a instalar porque eso instala nuestra actividad de nuevo en agenda como algo muy importante. No es casual que Milei nos elija como blanco, y esto no es porque somos tan importantes, sino porque tenemos la capacidad de contar historias, de narrar y de ser registros de esa historia. Porque cuando vos haces realmente periodismo y documentás y fundamentás y haces esto que hizo Lean, me parece que vuelve a cobrar tanto valor. ¿Por qué nos quieren decir ensobrados? ¿Por qué no? Porque, digo, hay algunos que no son periodistas, que son operadores políticos y lo podemos, vamos a coincidir todos. Pero detrás de esas estrellitas mías, como nos gusta identificarlos a nosotros, hay un montón de trabajadores y trabajadoras de prensa que se comprometen con la realidad, con la tarea que hacen, y por ahí están invisibilizados. Lean, creo que nos pone nuevamente en la agenda, en la posibilidad de discutir una actividad que no es solamente nuestra, sino que nos compete a todos, todas y todes, porque creo que tenemos una función social muy importante, y creo que ese es un valor agregado al libro cuando lo leemos desde esta responsabilidad de estar en un sindicato y de pensar cómo hacemos para volver a que nuestra actividad cobre el valor que tiene que tener para poder seguir ejerciendo el periodismo, para poder seguir narrando historias y para que nuestro pueblo no pierda la memoria, que no es solo la memoria que tenga que ver con lo que es memoria, verdad y justicia y lo que pasó en ese golpe de Estado nefasto, sino que quienes son la oligarquía, que también la describen muy bien Lean en distintos momentos, de decir, bueno, cómo los identificamos y qué están haciendo y cómo sí se organizan rápidamente ellos, nos vuelven a atacar, porque me parece que eso tiene una perspectiva de clase, tiene una perspectiva de rescatar la actividad y tiene esta perspectiva de decir qué importante son algunas actividades cuando nos permiten tener registro de nuestra historia para que no perdamos la memoria. Así que, bueno, no te voy a pegar demasiado porque aparte está muy bien escrito. El público va a tirar piedras. Es muy meritorio también, bueno, que tenga, porque yo te he leído en algunas notas y sí, obviamente la dinámica de entregarlas rápidamente y todo, pero acá tenés una prolijidad de redacción que acompaña la lectura, ¿no? Cuando vos tenés agarrás y empezás, ay, quiero leer un capitulito más de esto. Así que me has desvelado la noche. Ah, bueno. Y me he despertado a las 5 de la mañana. ¿Qué voy a hacer? Voy a leer el libro de Lean. Así que... Sí. Cuando uno tiene una determinada edad, las horas de sueño se acortan. Entonces te despertás a las 5 y decías, ay, es muy temprano para levantarme, ¿qué hago? Prendo la luz. Voy a ver qué hizo Schiaretti. Voy a ver cómo fue. A ver qué. Nuevamente, gracias por invitarme a presentarlo, porque me obligó a leer y me encantó. Bueno, aplaudamos. Gritemos. Es una cosa de Lean. El aplauso para el Lean, gritemos. Dale, el autito. Bueno, también en principio felicitarte. Primero agradecerte, porque creo que también comparto con todo lo que dijo Mariana. Tengo muchos libros apilados, dejé todos de lado, me puse en campaña a leer y la verdad que me encantó, lo leí en muy poco tiempo y hay una primera cuestión en relación al libro concretamente, que es un libro de investigación, pero también es un libro de actualidad y también es un libro de crónica en muchos puntos, con mucho recurso de la crónica. Entonces es un libro entretenido. Y un poco esto que vos decías de cómo la gente hoy en día se siente muy alejada de la política, de la rosca política. Y esto es un libro de periodismo, y es un libro de política, y es un libro de ambiente, y es un libro de militancia. Y poder leerlo fácilmente y poder, digamos, que te genere cosas,
bueno, creo que habla mucho del libro, habla mucho de vos como periodista, como escritor. Y bueno, ¿qué había dicho primero? ¿Felicitarte o agradecerte? Agradecer. Ahora no. Bueno, creo que te estoy felicitando y agradeciendo. Y también, bueno, en esto agradecer también por recuperarnos, por recuperar en Fan. En Fan aparecen dos momentos. Sí. Aparece cuando al Rodri lo detienen, es el primer periodista reprimido, de que casualmente la primera represión en el gobierno de Giorgia Milei es esto que vos decís, una fuerza provincial que es la fuerza de la policía de Córdoba. Creo que anda por ahí el reprimido. Ahí está el Ahí está, reprimido. Y hay algo que me parece que lo hiciste vos incluso antes que él, que yo se lo dije muchas veces, que es tenés que hablar más de lo que te pasó ese día. Y hay mucho ahí para contar, porque es toda una experiencia muy, muy interesante. Y que bueno, que vos lo haces, ¿no? En esto de, ya en ese momento los policías sabían o leían un contexto que decían ya no se puede protestar más porque esta es la gran Milei. Y bueno, eso, sos el primero que recupera esto, es muy valioso, digamos. Y después también recuperas esto, que me reí tanto porque hoy lo terminé el libro, hace un ratito, que es el testimonio que le saco a Boreto cuando estamos en la primera marcha en defensa de la universidad pública. Bueno, lo de la SRT me dice. Que es muy gracioso porque, a ver, primero la cuestión que tiene esto del libro que hablamos antes del el recordar hechos que uno vivió, o sea, todo lo que fue el año pasado de Milei, de estar en la calle, en muchos momentos que vos contás, yo el hecho de estar ahí, entonces recordarlo también, y en eso de repente esto aparece en una parte, y quería contar un poco como lo que fue sacarle ese testimonio, que fue muy gracioso porque de repente llegamos a la primera parte de la columna, digamos a la barredora, y lo vemos a Boreto y decimos, bueno, che, a este Boreto le saquemos algo, qué sé yo. Entonces, bueno, sacamos todo así atolondradamente, todos los equipos, y yo voy corriendo, como que veo que se me encima gente, como medio para todas, y entonces como me meto muy rápido y cuando le quiero poner el micrófono en la boca me doy cuenta que lo pateo. Le pateo el pie, o sea, le metí un patadón y me dolió. Y yo digo, bueno, entonces como es una nota con patada, entonces si haces otra edición, me gustaría que la agregues. Estuvo presente, John Boreto estuvo presente el doctor en la segunda marcha por la educación universitaria en la cabecera de la movilización. No pude esquivar el micrófono y la cámara en medio del fan terrible y tampoco el pie del periodista que le pregunta o algo así como... No puedo esquivar la patada. Y no puedo esquivar la patada. Y fue muy gracioso porque yo lo pateo y me quedo, como que me caigo para adelante porque soy el chabón es alto y me quedo ahí y me pongo completamente nervioso. Obviamente la principal cuestión que yo le quería preguntar era sobre los SRT. Y se va a preguntar. Claro, y ahí le digo, y me mira así como, ¿qué onda, loco? Haceme la pregunta, y yo como, ¿y por qué estás acá? Le digo, como, bueno, me contestan algo que no ni acuerdo ni qué me dijo porque no me interesaba y porque estaba completamente nervioso, y después, bueno, viene la pregunta esta de la SRT. Y ahí se enojó. Eso, sí, a ese que se enojó, me dio la respuesta y yo le dije, bueno, gracias, chao, y me fui rápido. Y entonces, bueno, esto tiene como esta cuestión entretenida, digamos, que si participaste de alguna forma en todas las cientos de movilizaciones que hubo el año pasado en Córdoba, y este año no hay ninguna, o casualidad, o muy pocas, nada, te encontrás ahí, como que participás también del libro. De hecho hay una compañera, la Solana Yoma, de la cual yo soy ayudante de cátedra, que también le mandó una fotito y le digo, mira, apareces en el libro. Y como que le fui compartiendo cosas que se vivieron el año pasado a personas, como, che, ¿te acordás de esto? Y la gente se fue interesando por eso, ¿no? Por recordar esos momentos. Y creo que también ahí como que lo hace ser un libro que te hace detenerte, que te hace ponerte a recordar. Y bueno,
y te interpela también por eso. Y después por otro lado, algo que también charlamos hace un ratito, esta cuestión de recuperar a Mario Pereira me parece fantástica. Tipo, yo no me acordaba cuando Mario Pereira le entrevistó a Alberto Fernández, por ejemplo, que también hace poco había elogiado a Menéndez. Es como todo muy... Mario Pereira representando muchas cosas y siendo un actor político, comunicacional y político, ¿no? Como un militante de la comunicación también, pero muy bien representando mucho más que solo eso. Y esta cuestión que nos pone a pensar de, bueno, muere Mario Pereira y deja ese vacío de representación, ¿no? ¿Quién pasa a ocupar ese lugar? Y bueno, lo que vino no fue más periodismo, o lo que él hacía, digamos, nadie lo reemplazó en ese sentido, como en esa centralidad, sino que vino otra cosa que fue otra dinámica de la comunicación, a pesar fuerte que fue esto de las redes sociales y que vino muy acompañado de, o que lo catapultó muchísimo más a Javier Milei, y ni hablar que después vino la pandemia y toda esa cuestión. Entonces creo que ahí hay una clave muy interesante bueno, esto de que nos va tirando pistas en relación a cómo se fue construyendo el escenario que tenemos hoy, y cómo interpretarlo y bueno, y por un lado reconocerlo. Y después también hay otra cuestión vinculada a esto, que es que vos decís que este libro no busca dar respuestas, pero bueno, siempre que alguien dice eso es como que sí tira respuestas, digamos, o termina tirando de alguna forma algunas puntas, que creo que lo haces al último, en relación a esta cuestión, bueno, de lo libertario, ¿no? Y re importante, o sea, lo poco que cuestionamos, que vos mismo lo decís incluso, de entrada incorporamos la lectura o la nominación de lo libertario a los liberales, digamos, a los liberales conservadores, y a lo sumo pudimos discutir esto colectivamente, o se puso en tensión con lo que fue la topadora sobre la cabeza de Osvaldo Bayer en la Patagonia, que creo que fue el año pasado, o este año. Ahí fue como, cierto, los libertarios son los anarquistas que sí, pero medio que bueno, quedó ahí. Y creo que este libro es un libro muy tuyo, muy anarquista, digamos. Bueno, qué sé yo, eso como... Se nota que es un libro tuyo, digamos. Incluso había hablado con una compañera y decíamos, bueno, la estética también como representa ahí algo en relación a vos y a esa impronta tuya. Y ahí creo que, bueno, como que en esta posición que vos tenés y sostenés hace mucho tiempo, llevándola también a tu ejercicio del oficio, ponerla a jugar en este contexto con ciertas claves, con ciertos aportes también, además hechos a partir de testimonios de compañeros de distintos territorios que tienen distintas realidades, aporta un montón, siento, porque creo que hoy en día, por un lado, hay como una cuestión que vos también lo mencionas respecto al revisionismo. Recuperas mucho la historia, pero no termina de ser una cuestión revisionista, y hoy el revisionismo eso, busca hacer algo que trata de dar un par de pautas a la gente militante para ver dónde estamos parados y cosas así. Y bueno, vos recuperás la historia, pero no tiene que ser una cosa revisionista, siento, sino que los aportes los hace a través de esto, de testimonios de compañeros y compañeras, en una situación, en una asamblea, como decía Mariana, en donde vos estuviste, digamos, eso, remarcando siempre también en los lugares donde estuviste concretamente, y que, bueno, o sea, eso, yo no soy anarquista, conozco muy poco del anarquismo, de hecho me considero peronista, y a la vez como que siento que hay un escenario en donde las formas de entendernos o los aportes tienen que, bueno, comenzar a enriquecerse mutuamente, ¿no? Y que por más que uno tenga un súper leído Perón, o súper leído a Bakunin, o súper leído a Marx, o súper leído a, no sé, quien sea, digamos, siempre todos chabones, como que
Bueno, hay algo que voy a decir que es concreto, que es hablar con la gente y escuchar y dejar de hablar en un lenguaje que la gente que queremos que nos acompañe o que básicamente no nos matemos entre nosotros, nos entendamos entre nosotros. Y creo que es tan simple como eso, y eso, en el libro vos lo tenés que hacer, porque como decía al principio, hablas en un lenguaje claro, y creo que eso es lo que es importante hoy, ser claros, ser concretos, y eso también, ser divertidos, y que te den ganas de leer un libro, digamos. Así que bueno, eso. Bueno, gracias. Algo que me olvidé, que me parece que es un hallazgo el título, ¿no? Como nosotros teníamos hasta ahora la seña de Milei Culiadazo. Nos damos cuenta que hay muchos culiadazos. Digo, y no pido disculpas. Pero me parece que está bueno eso, el plural, ¿no? Porque era como una marca lo otro y ahora hay muchos. Guarda. Bueno, yo comparto la mirada de la importancia del periodismo de investigación, que creo, agradecidísima que esto tome cuerpo, papel, porque es una investigación de calidad, de principio a fin, en una provincia en la que no estamos, o sea, yo lo digo como periodista también, que en el ejercicio de, y él lo vuelve a retomar, hablando sobre todo del cine, pero yo entiendo que estás hablando de nuestro oficio, de tener presente, digo, de estar hablando de este presente para entenderlo, y desde Córdoba, porque estamos acostumbrados de escuchar eso de Buenos Aires, pero pareciera ser que Córdoba tiene poca monta, entonces no sabemos ni cuál es la rosca que está sucediendo en la unicameral, digo, y él lean eso desde, esto voy a hacer algo como más personal, desde que lo conozco de pequeño, siempre tuvo una profundidad muy grande en fuentes, en estadísticas, digo, todo lo que, si se quiere, del oficio del periodismo, que es difícil de sostener, y Córdoba por lo menos hoy no se caracteriza por quienes estamos, y desde este lado de la resistencia, construyendo un periodismo con tanta investigación. No digo que, porque veo compañeros de la investigación del periodismo, pero digo, me parece importante porque nos devuelve una pregunta de decir, desde el boom del periodismo literario, del que yo también formo parte y demás, la necesidad de este tipo de periodismo hoy, y en eso lo celebro profundamente. Por un lado eso, por otro lado que tampoco caes en el de decir, bueno, voy a hablar de Córdoba y hablas desde la ciudad. Acá tenemos Río Cuarto, La Falda y demás, entonces se construye no solo al PJ, porque digo, acá no habla solo del PJ, pero sí de esos aliados y demás desde Córdoba, que nos permiten pensar por qué hoy quiero que después lo cuentes vos, pero no por no spoilear, sino para que lo expliques, porque es tu investigación, en el sentido de la federalización del voto, esto Milei federalizando el voto, el PJ con cordobés disputándole el AMBA, y voy a atreverme a leer algunas fracciones para ir como me echando entre lo que pienso y esto. Dice, este es una pizquita de lo que hace Lea en el libro, que no es representativo, porque tiene mucha estadística, mucho vuelo, digo, mucho análisis económico político para entender por qué Córdoba está así, cuáles son los porcentajes, desde Schiaretti diciendo somos la provincia que menos empleado público tiene, y eso decirlo en momentos de parateo político como algo bueno, en que Lea puede hacer ese análisis y arranca, como decían, desde Mario Pereira, después de la muerte de Mario Pereira, y Lea ¿qué hace? Dice, bueno, en los avisos fúnebres, tantos eran de empresarios, tantos, y esto va marcando algo que uno no puede parar de leer el libro, porque los datos es de un perro periodista, un perro periodista que va hacia eso y no se queda en solo el momento. Pero también lo tenés porque, por ejemplo, voy a leer algo que para mí es el aire de la micropolítica, que después lo nombras a Pacheco, la micropolítica fascista o lo que va quedando. Entonces creo que tenés esa capacidad de volar, ir al hueso, y también no solamente ir por la palabra institucional o la rosca política, sino también lo que te puede ir viendo del otro lado. Entonces dice, esto es en una marcha que se hizo en la pandemia. El título es Los Saleres de Alberdi, y dice, el monumento Agustín Tosco es intervenido por una serie de afiches con varias consignas. Unos jóvenes le sacan la foto a un DNI. Estamos afiliados a Alguien para Unidos, me explican. ¿Qué es eso?, le pregunto.
Es un partido libertario, ¿te querés afiliar? Me dicen. Frente al rostro de Tosco aparecen consignas contra el sindicalismo, el peronismo, el macrismo, el estatismo, el marxismo, el comunismo y... Lea le pregunta, ¿qué quiere decir civiles armados, choros presos? El tipo le responde, que si dejan libres a los choros no tenemos con qué defendernos. Pero, ¿armar a los civiles no los llevaría presos a los mismos civiles? Piensa el libertario. No, nosotros necesitamos defendernos contra aquellos que vulneran nuestra propiedad. Lea le responde, sí, pero la consigna da a entender que si los civiles están armados, los choros van a estar presos. ¿No será, en realidad, que los choros serán asesinados por esas armas y que los civiles armados serán quienes terminarán presos por eso? El militante liberal se queda pensando. Mientras tanto, contempla una fórmula en otro cartel. Más Alberti y menos Perón. Bueno, este es lo sagazo de Lea en entender qué están diciendo. Y después, otros capítulos, hay unos retratos de personajes que a lo mejor hoy adquirieron visibilidad como es Laje, por el doble femicidio, pero Lea lo retrata mucho antes. También, como podemos decir, no son solamente el streaming de Tapica, digo, como hay personajes de la política que nosotros no los tenemos tan claros y también del empresariado, como los Taylor, Urnequian, que suena más, pero del empresariado cordobés, que nosotros no conocemos todos los nombres, todo lo que han hecho desde Fundación Mediterránea, la Bolsa de Comercio, que se viene nombrando, pero para mí es como un mapa precioso esto que yo lea para entender eso, cómo está este entramado con nombre y apellido en una ciudad en la que no solemos ponerle nombre y apellido porque no se puede. Pacatos. Y en cuanto a Laje, acá te voy a seguir tirando flores, pero dice, el éxito de Laje no se debe a sus ruidosas intervenciones tuiteras o televisivas, sino a haber hecho algo que todas las izquierdas habían abandonado, leer al enemigo. Lo lee Laje, y esto es una pregunta para después, porque al leerlo Laje encuentra en su último libro, bueno, en sus conceptos de batalla, cultura y demás, pero en La generación idiota, él le encuentra, que después le podés contar si hay un tiempo, que ahí hay un síntoma de en contra de Milei antes que ganen las elecciones, porque Laje habla de que hay una generación idiota en la que hay ciertas instituciones como la familia, tener matrimonio y demás que serían destruidas por este marxismo cultural, que además había una cosa muy filosa que es la crítica al Laje, es decir, que el marxismo cultural no va por la lucha de clases o por las diferencias de clase, sino que se aboga a otras situaciones. Entonces ahí si después podés abogar en este personaje que haces un retrato increíble y que creo que es alguien al que tenemos que mirar, porque es una crítica al mismo Milei y hacia adentro, y me parece que haces un análisis que da un poco de terror pensar en esa figura elevándose presidencialmente, si se quiere. A mí me dio terror saber que es de Argüello. Claro. Me agarró así como una cosa y pensé, Laje de Córdoba, de Argüello, le hace un retrato de esa persona y lo hace impecablemente, así que es súper recomendado. Y ha leído, como estudió esto del oficio, leyó al enemigo, cosa que, y esto está bueno también de decir, que lea en general, así como destruye o disecciona los discursos del poder, tampoco es indulgente con la izquierda o con nosotros. Digo, como tiene una mirada crítica sobre nuestras acciones, los discursos y los vacíos que hay. Entonces, por ejemplo, Beo Yunga habla de la universidad y retoma las voces de las compañeras de los sindicatos y demás. O sea, esas voces están acá, están en este libro. Y también por ahí dice, bueno, retoma a otra compañera y dice, bueno, mientras tanto hay que pensar en la igualdad que ya está como dada en la UNC, en ese discurso. Entonces siempre él, su mirada y en todo este texto nos permite pensar por qué el PJ está como el PJ en Córdoba, pero también qué estamos construyendo desde los otros espacios y también le da fuerza a eso, porque algo que por ahí hacemos como un ejercicio de ir a una marcha, que ya lo tenemos casi como, le va recopilando intervenciones de los sindicatos o lo que pasa ahí,
y que hoy por hoy es muy importante ganarlas. Y en términos de lo que hacía Lauti del revisionismo histórico, que Lea se separa de ese revisionismo para pensarlo ahora, me gustaría leer algo, también proponer algunos nombres, así como los de Laje. Siento que el de Tagle, también en este libro, es importante. Me gustaría leerles todo lo de Tagle, porque la verdad que la historia de la Bolsa de Comercio, que Lea tiene hasta una vinculación, es Mata, Reina Salamanca, digamos, es fuerte. Pero voy a leer una parte que es, porque Lea va retratando cada llegada de Milei a Córdoba y lo que hicimos. Digo lo que hicimos porque veo que estamos sentados aquí, estuvimos haciendo algo. Entonces, eso. Y en la nueva sede de la Bolsa de Comercio de Córdoba, un viernes 20 de diciembre del 2024. Me salteo toda una parte, voy a algo. Milei todavía no llega. Tagle decide proceder con su discurso inaugural, rememorando la antigua sede. ¿Qué dice? Fueron inaugurados por el presidente de ese momento, José Lucrecio Tagle, tío mío, que durante muchos años impuso este liderazgo y este posicionamiento ideológico que caracteriza a la institución creada en el año 1900. Y sigue. En el acto inaugural de las anteriores instalaciones fue invitado el presidente de ese entonces, Juan Carlos Onganía. Y ese año, el sobrino de Lucrecio Tagle inaugura estas instalaciones también con el presidente de la Nación, Javier Milei. Así que creo que es un hecho auspicioso. Onganía fue el principal protagonista del régimen autodenominado Revolución Argentina, cuya caída en 1970 fue luego de las intensas protestas callejeras que se iniciaron a partir del Cordobazo. Milei aún no sabe que recién lo acaban de comparar con un dictador militar. Digo, en este sentido, cuando Lea recurre a los 70, lo hace para contar el poder político y económico actual, así que eso es hermoso, digo, no porque sea hermoso, pero es hermosa el árbol genealógico de las familias del poder de Córdoba, creo que es súper necesario. Y porque no quiero dejar de nombrarlo a Schiaretti, creo que también es hermoso tu descripción, lo citas a otro periodista para decir que Schiaretti vuelve del Schiaretti exiliado y militante. Nos encontramos con un Schiaretti que pasa su parte ideológica en este lapso trabajando como vice de Fiat Brasil y luego llegando acá con Astori. Entonces Lea retoma esa fase ideológica Fiat Astori y luego habla de cuando Cavallo lo cita para... Así que bueno, básicamente quise traer estos tres momentos. No son representativos porque, como decíamos, Lea, hasta los incendios de Córdoba se entienden a partir de el RIGI, anteriormente al RIGI, la ley de bosques, de la sociedad rural, o sea, el capítulo de sociedad rural. O sea, es como que siento que no puedo decir todo lo que está acá porque la sociedad rural está marcando el robo de tierras, denuncias, digo, cosas que se nos pasan, cómo está avanzando a Santiago del Estero, digo, como siento que no puedo abrir todas las ventanas, no es la intención de hacer un resumen, pero sí en esto de volver, otro punto que me pareció, que decía Lauti y Mariano también, esto de una investigación libertaria, este giro conservador de la palabra que Lea lo marca, pero también que es el final del capítulo y retomas a la cantidad de organizaciones y digo, como todas las facciones de los nosotros que somos para recordar, bueno, cómo lo perdimos, pero también acordarse de algo que dijo la Maite y que viene a colación también de tu crítica filosa en términos de este marxismo cultural que dice Laje, pero tu crítica a nuestros posicionamientos también como izquierda que son súper provechosos para pensarnos y te lo agradezco también porque siento que si no, no nos decimos tantas cosas y siempre lo decís de un lugar súper... Es una agradecida de un compañero como vos que pueda trabajarlo así y voy a leer algunas de las cosas de las citas de la Maite que elegiste, Maite Amaya, compañera libertaria. Muchas veces nos regocijamos en lecturas que repercuten hasta de manera orgásmica ante las ansias de palabras que nos reconozcan a quienes hemos sido invisibilizadas
y hasta nos hagan creer subversivas por el solo hecho de creer quiénes somos. Como si la subversión fuera una característica de la identidad y no del proceso de empoderamiento y apropiación de la política en detrimento de los poderosos y de la versión que nos venden acerca de la realidad, es decir, la versión de la realeza. Y continúa, la producción de teoría siempre ha sido importante, pero mucho más importante es aquella teoría que resulta de la práctica política colectiva, aquella que nos va a permitir interpretarnos y potenciarnos en el accionar, poniendo el cuerpo, aunando voces, convirtiendo en un solo puño, deviniendo en acción liberadora. Con esto termino y quería solamente también decirte que me parece una apuesta para la investigación periodística y no solo de investigación académica, que un poco siento que hemos relegado, a lo mejor desde algunos ámbitos, como a la investigación llamada académica, algunos procesos de profundización, y nos falta como un ejercicio más bien periodístico, como autocrítica. Eso. Muchas gracias. ¡Ay, yo lo veo para Ahora sí, Yo voy a ser breve y ya que hablaron todo el contenido del libro, básicamente, lo voy a enganchar. No, está bárbaro porque lo voy a enganchar. Obvio. Pero lo voy a enganchar con el de ahora, quizás. Lo voy a enganchar con el de ahora. Porque creo que el capítulo más largo es sobre Agustín Laje, de hecho. Sí. Me he leído todos los libros de Laje y estoy viendo los videos de Agustín Laje. Y la verdad que me decepciona. No, pero vos sabés que me decepciona cuando en los ámbitos académicos o periodísticos, cuando digo que estoy haciendo eso, todos me miran con cara de orto, diciendo, ¿por qué haces eso? Yo contesto, porque soy periodista, digamos, tengo que cumplir mi jornada en base a eso y porque nos apareció un elefante blanco que hay que decodificarlo. Porque realmente yo creo que es una figura, yo creo que en el ahora lo que se está viviendo ya es el colapso de la batalla cultural de Laje, que creo que se inició en febrero de 2025. Colapsó en base a, por un lado, el discurso que hizo Milei en Davos, asesorado más que nada por el socio de Laje, que es Nicolás Márquez, que en general tiene una idea más de patologizar la comunidad de diversidad, pero Laje también le da su cuota, que ese discurso, bueno, desencadenó quizás reacciones callejeras que tienen una particularidad distinta a la del año pasado, y a la vez el colapso vino de parte de Libra, porque el problema que tuvo Laje, por lo que lo vengo indagando, es que, porque claro una cosa, Agustín Laje y yo tenemos más o menos la misma edad. Cuando éramos veinteañeros discutíamos en Twitter, pero hablábamos de capitalismo. Él se la pasaba hablando de capitalismo. Yo le marcaba alguna que otra cosa y todo. Cuando él tiene ese giro de hablar contra los feminismos, qué sé yo decía, bueno, ahí está derrapando, no me interesa mucho. Bueno, evidentemente ese fue la clave eso fue lo que lo llevó a catapultarlo como una figura más continental y global. Que el problema es que de alguna manera también se comió su personaje. El hecho de estar enfocado exclusivamente en hablar de las cuestiones culturales, llamémosle, y no profundizar quizás la base económica, porque esta gente en general tiene esta filosofía de ver cómo construir un mundo mejor. Y bueno, una clave para ellos está en los activos financieros, precisamente. Hay una expectativa que tienen estos sectores de que el mundo de las finanzas, las criptomonedas, son los que permiten democratizar el poder y generar unas bases más honestas, más loables, y no usar los fondos públicos, los impuestos. Que bueno, era una filosofía que colapsa con Libra. Libra tiene representa eso. Y después el hecho de que estamos hablando de que un colapso económico que tendría mínimo sentido si vinieran inversiones con dólares, y no han venido. Y si cuando va a Davos y no incentiva esas inversiones, sino que habla de que los gays son pedófilos. A ver, la cumbre de Davos, cuando van los empresarios a escuchar a los presidentes, tienen un papelito, una lapicera, y escuchan las opiniones de los presidentes. Si un presidente árabe opina algo de Gaza, eso incide en la cotización del petróleo. Entonces toman en cuenta a la hora de decidir qué invertir y todo eso. Si vos tenés al presidente de Argentina y te habla que los gays son pedófilos, no puede anotar nada, entonces no va a invertir nada. Por eso digo, es el colapso que está teniendo la batalla cultural de Laje,
que a pesar de todo, que bueno, tiene su efecto en base a lo que pasó, por ejemplo, en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, pero que a pesar de todo tiene un pragmatismo que yo personalmente no descarto que tenga chances para ser presidente en el 2031. No en el 2027, porque yo creo que él es consciente que tiene su edad, es demasiado prematuro, pero con cierta capacidad para codearse, por ejemplo, con Victoria Villarruel, puede tener chances de ser presidente, sobre todo si pensamos que en el 2031 las personas más jóvenes que van a votar literalmente van a ser criados por el TikTok o otra red social que pueda emerger de acá hasta esta fecha. Consulta. Sí, Agustín Laje. ¿Qué notaste vos? Porque lo que me llama la atención es que estos grupos de gente que defienden a la familia no tienen familia tradicional, digo. No tienen a veces, incluso para mí son gays, muchos. Hay muchos de esos y entonces tienen todo esto. ¿Qué pudiste vos notar? Porque si viniera de una derecha que bueno, ya está constituida, familia, de Opus Dei, pero vienen de gente que... Agustín Laje creo que no tiene hijos. Puede ser que no tiene... No tiene hijos, sí, no está hay casado. varios así. Sé que está en pareja, está viviendo en España en estos momentos. Sé que adquirió un inmueble que lo construyó la empresa Gama, y que está viviendo su madre en ese departamento, en el sentido en que ya no es que se va a ir a la casa de su madre en Barrio Argüello, ahora es un departamento de unos $150.000. ¿Pero de dónde viene esa gente que defiende la familia y no es familia? Bueno, y bueno si se quiere, se engancha en esto que digo del colapso de la batalla cultural, porque es como vos decís, el libro que menciona Guada se llama Generación Idiota. Ese libro se publica justo antes de los resultados electorales del 2023. Laje lo que dice es que, si bien es cierto que en la historia de la humanidad siempre hemos buscado ser jóvenes eternamente, buscar el elixir que nos haga jóvenes y no envejecernos, él lo que plantea es que todo lo que es redes sociales, las nuevas tecnologías, nos permite dar una ilusión de ser adolescentes eternamente. Al ser adolescente con el tema de la selfie y todo eso, al querer ser adolescente, un modo de vida adolescente, implica en perder un espíritu emprendedor, de crear un capital, de tener una herencia, no tener hijos, no querer casarte. Y eso te lleva a que, por ejemplo, quieras tener una mascota, humanizar a la mascota. Sí. Y eso lo engancha con ciertas narrativas conspirativas que tiene Laje de plantear que esto es fogoneado por sectores de izquierda y todo eso para hacer colapsar el capitalismo. Pero más allá de eso, yo lo que planteo es que precisamente el libro, involuntariamente, es la primera crítica a la gestión de Javier Milei, involuntariamente, porque precisamente, ¿cuál sería la consecuencia más carnal de una generación idiota, sino es tener precisamente a un presidente que cumple con todas esas cualidades? Sí. Y como vos bien decís, los ámbitos de la comunicación virtual, que lo podemos decir sintetizado en el Gordo Dan, por ejemplo, están más en Buenos Aires y acá no, quizás Córdoba no es muy tuitera, por eso no pueden generar mucha construcción política en ese caso. Pero vos haces referencia al Preto y sí, algunos que sí, ahí como que fueron esa expresión en Córdoba. Sí, pero efectivamente cada uno de esos tuiteros no está casado, no tiene hijos. Bueno, ese también es el límite también de la propia batalla cultural de... No son exitosos tampoco, económicamente, bueno, ¿o no? Depende, Laje es bastante exitoso en cuanto a la monetización de los contenidos de YouTube, por ejemplo, o cierto financiamiento internacional. A ver, es innegable que es un personaje muy atractivo, muy disruptivo. Yo indagando su historia, yo te diría que empezó a ser llamativo cuando se empezó, allá en el 2016, él arrancó en Taringa. No sé si alguien se acuerda que es Taringa, pero él arrancó en Taringa. Ya no existe Taringa, era la red social. Arrancó ahí en Taringa a expresar sus ideas, pero él arranca cuando empieza emergen las protestas del tetazo. Cuando se empieza a hablar de la politización de la teta, él dice que no estoy de acuerdo. Y esa palabra, ese comentario le llamó la atención incluso a medios de comunicación progresistas a la hora de querer profundizar el tema.
Y él con cierta avidez, siendo consciente de que, por ejemplo, iba a salir en televisión, pone muecas de burla o de gracia al escuchar al que piensa distinto, por ejemplo. Bueno, eso genera situaciones incómodas, genera rispideces y generaba rating. Claro. La realidad es eso, algunos medios de comunicación progresista veían que eso agarpaba y de a poco fue creciendo y la pegó con un libro que era el libro negro de la nueva izquierda, que ese fue el batacazo continental. Ese libro, no sé si es interesante que diga esto, pero es un libro dividido entre el aporte de Laje y el aporte de Nicolás Márquez, que es alguien, un abogado, qué sé yo, que tienen yo detecto una diferencia mínima entre ellos, que es que Márquez es el que instala esto de que todo aquel que es homosexual va a tener problemas clínicos, hay una cuestión patológica. Laje, que es un poco más político, plantea, mira, no se engancha tanto en eso, sino que hay que plantear que el problema son los colectivos que se arman en el LGTBIQ, que plantea que algunos no se sienten identificados con ese colectivo, ya sea porque los notan muy partidocráticos o critican demasiado el capitalismo, estos temas, entonces hay que convencer a ese que no se siente identificado con esos colectivos. Entonces, bueno, tiene esa estrategia de usar ciertas palabras, ciertos manejos que permite que precisamente la clave del éxito fue leer al enemigo. Su biblioteca personal, el 80% son autores de izquierda, de feminismos. Eso fue lo que generó un trabajo más atractivo incluso en los ámbitos académicos. A la hora de charlar, de plantear los libros que uno lee en la universidad y ve que este chabón es interesante, entonces arma grupos de lectura, se juntan, leen, armas del grupo de WhatsApp, intercambian PDFs y fue así que fue creciendo. Quizás algunos rechazan creer esto, pero fue de abajo para arriba, no fue de arriba para abajo, como ocurre en la política tradicional. Eso es algo que hay que reconocerle, digamos. Y sí, es cordobés, digamos. Por eso digo, creo que el crecimiento es notorio, pero bueno, yo veo que está teniendo su colapso como batalla cultural, hay que ver cómo se acomoda, porque está la discusión de que Milei puede que no aguante por su perfil psicológico, pero bueno, hay que agradecerle también a otro cordobés que guió todo esto, que es Conan. El perro fantasma Conan, Javier insiste que es cordobés, digamos. Sí. Javier Milei a sus 34 años de edad había venido a Córdoba a publicar un paper en la Universidad Nacional de Córdoba. Por algún motivo conoce a alguien que es dueño de perros y le quiere presentar a los perros y se encariñó con uno de esos cachorros y le puso de nombre Conan. Y esto fue en el 2004. Todavía hoy lo mencioné en tiempo presente. Los cálculos te dan de que está muerto, digamos, Conan, pero bueno. Entonces, bueno, yo quizás para ir cerrando, para abrir quizás las preguntas, yo quiero decir otra cosa. En la Facultad de Ciencias Económicas podrían encontrar 10 papers que escribió Javier Milei para esa universidad. Yo no conozco ningún trabajo que hayan hecho las facultades de la Universidad Nacional de Córdoba que hayan indagado sobre el ascenso de las nuevas derechas en los barrios. Lo cual yo considero que las academias deberían estar preguntándose por qué. ¿Por qué dejaron pasar esto también? Porque Milei, de su costado minarquista sería que niega que el Estado intervenga en economía, pero a lo sumo en algunos ámbitos, como puede ser seguridad, justicia. Y en ciencia quizás él aceptaría que el Estado ayude a ciertas investigaciones científicas, pero ligadas a las ciencias duras, tipo medicina. Pero de ninguna manera aceptaría que se financien las ciencias, como él dice, ciencias blandas, o sea, historia, sociología, politología, etc. Comunicación, ¿verdad? Comunicación. Yo te diría que algo de razón tiene, en el sentido que, por ejemplo, cuando hay un ajuste en las universidades, las primeras tomas estudiantiles son en esos ámbitos. Hay toma estudiantil en comunicación, en filosofía, en arte, etc. Medicina, derecho le tarda bastante, economía, psicología, supongo que Milei cree que psicología es una ciencia blanda, supongo, no sé. Pero eso, digamos,
vuelvo a decirlo, digamos, no sé quién, yo no conozco ningún paper que la universidad haya investigado sobre el ascenso de los derechos en los barrios, lo cual, bueno, me parece que eso también le da una cuota de razón también a Milei, digamos, ahora preguntarnos por qué. Puede ser por esto que decís vos, que vino de algo de abajo y que en esos ámbitos no se percibía esa derecha que se venía, ¿no? No, yo puedo. Adelante. Podemos La idea es empezar el debatir. debate, la idea del Debate. debate. Perdón, porque quiero resaltar lo del AGE, sobre todo lo que acaba de ocurrir con el doble femicidio, porque yo leyendo al asesino sobre qué publicaba en esa famosa portal de Varones Unidos y las presentaciones judiciales que él presentaba, hay muchos puntos en común en las páginas que escribe Agustín Laje, con lo cual yo sí considero que la filosofía del Laje influyó para que lo convierta en presidente. A mí me parece que traigo algo que decía cuando hablabas del tema de la academia y cómo no rescatar el periodismo de investigación como si fuera algo que no fuera académico. Me parece que en estas, no es que se haya pasado, y algún paper sobre las nuevas derechas hay en general, no trabajado desde los barrios, que eso creo que por lo menos en comunicación en algún momento algo se discutía sobre eso o hablábamos. A mí me parece que el problema que tiene la universidad es la despolitización de la universidad. Creo que en eso somos responsables en un 100%. Yo no estoy de acuerdo, yo pienso lo contrario. Yo creo que hay una sobreideologización, hasta te diría. ¿Vos decís? Yo creo que no discutimos, sí. Pero no discutimos política. No discutimos política desde como vos lo haces, reflejando qué es lo que pasa y por ahí trabajamos autores marxistas. Trabajamos corrientes de investigación, hacemos papers sobre la insoportable levedad del ser un día cálido del verano, digamos. O sea, hay mucho sobre eso, pero en la práctica no hay una instancia transformadora. De hecho, estamos ayornados, y esto lo digo como docente, a todo lo que nos exige la meritocracia académica. Y la meritocracia académica no transforma realidades. Eso es cierto. Reproducimos y seguimos reproduciendo y nos pasamos más tiempo en el CIGEA que en la marcha. Un docente que militaba en el Partido Obrero, que ahora falleció, comentó: la universidad en realidad te sirve para entender cómo funciona el mundo, pero no te sirve para cambiarlo. Exacto. Bueno. Sí, yo creo que tiene que ver con eso, con una decisión de la academia, con la idea de ser un espacio para construir transformación. O sea, es como construimos un conocimiento desde un tupper, o construyen, porque yo no estoy dentro de la academia en realidad, pero se construye dentro de la academia un conocimiento que después, no voy a decir que no tiene un vínculo con el territorio, pero a veces está casi antropológico, ¿no? Es como una visión desde afuera de ese territorio y queda en una descripción o en una teorización con poca intención de Nadie me da un certificado por haber participado en las 3 marchas de defensa de la universidad pública. No lo puedo cargar en CIGEA. ¿Qué cargamos en CIGEA? Nadie te da un certificado. Participé activamente, encabezamos la columna, estuvimos, miramos esto. Nadie le da, más allá de que puedes tener el libro y ponerlo y todo lo demás, de investigación periodística. A eso no vale. Notas, papers, tengo que hacer papers académicos. El periodístico no vale. Y nosotros hacemos eso. Digo, me parece que esa universidad es la que yo digo que no está politizada. Está mirada y pensada en función de las necesidades de una universidad liberal, que responde a las necesidades del mercado. ¿Pero eso no es también una forma política también? O sea, una politización liberal. Está politizada como quieren estas derechas, digamos, si se quiere. Entonces, queremos mirar cómo las derechas han avanzado en los barrios, pero no nos hacemos autocrítica y pateamos el tablero. En este año, que no hay presupuesto, algunos docentes dicen, che, tendríamos que sacar algo que diga que no tenemos que cargar la carrera docente, porque me lleva tanto tiempo que no puedo participar activamente en los paros, no puedo dar una clase pública. No cargues nada, ¿a quién le importa eso que cargamos?
ese patear el tablero es lo que digo que... También hubo un deterioro de la economía y cada vez los que acceden a la universidad son más, me parece que gente con recursos y es medio un círculo que se va repitiendo y entonces también eso influye en los temas de investigación, incluso uno a veces siente que vive en un tupper progresista y se te escapan un montón de cosas. Sí. Sí, lo popular se te escapa y lo veía a veces en a grupos que iba, bueno, todos peronistas, y no entendían cómo alguien gay podía votar a libertario. Y yo les decía, ¿y qué tiene que ver la orientación sexual con la ideología? ¿Desde cuándo las minorías están obligadas, les decía, a ser de izquierda? ¿Sí? ¿Desde dónde y con quién te acostás tiene que ver si sos facho o no? Como que, y yo lo que notaba es que no entendían, como que se rompieron muchos. Es que para mí las resistencias, yo lo digo en el tramo final, tienen que revisarse en base a 3 cualidades. Hay una cuarta que no le llegué a ponerle nombre, pero que son nombres muy banales, pero para que se entienda. Uno es la adultocracia, que es cuando los adultos se niegan a aceptarle dar espacio a los jóvenes. Yo todavía, hasta el día de hoy, lo sigo viendo. O sea, reuniones donde todos viejos se preguntan ¿cómo interpelamos a los jóvenes? Bueno, públicamente. Ahora, nos encerramos en un lugar, qué sé yo, me dice, no, ¿sabes lo que pasa, Lea? Los pendejos son muy boludos, no tienen cultura, se creen lo que dicen las redes, o sea, les gusta el alispósito, está todo mal con la juventud, ¿viste? Digo, bueno, yo creo que eso Ese es un problema. es un problema. Segundo es el academicismo. Cuando digo academicismo, creo que se semeja a algo que cuando se habla también creo que de tecnificación de la dirigencia, que es cuando el que tiene la palabra es el técnico, es el abogado, y su discurso se parece más a un paper, que critica todo el tiempo, que también se asemeja un poco a los que tienen más edad, cuando su discurso termina siendo una cuestión moral, como diciendo, el extractivismo es malo, el abuso policial es malo, esto está malo, 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 malo. Sí, con las máximas. ¿Y cuál es lo programático? Claro. No lo hay, digamos. Eso genera desgaste también. Y tercero, la partidocracia, que no es partidizarse. Yo llamo partidocracia cuando se pretende interpelar. Lo voy a decir. Decilo, Lea. Ayer veo en las redes sociales que en la ronda de jubilados estaban militantes de Pablo Carro, ¿no? De Fuerza Patria, en la cabeza de la marcha repartiendo. Bueno, eso es una combinación de todo lo que estoy señalando. Gerontocracia, partidocracia, te diría que academicismo también. Todo eso es lo que está mal para mí. Eso es lo que ahuyenta. No puede ser que el vocabulario de los partidos en un contexto donde hay crisis de representatividad sean los que realmente encaucen. Por ejemplo, a ver, para mí fue partidocrática la consigna "La patria no se vende". Para mí estaba bastante claro que era una oración ensamblada muy larga, muy poco popular, en el sentido que no veo que venga de un... y que quedó enfrascado en una expresión partidaria. Porque la palabra patria estaba en Unión por la Patria en ese entonces y ahora en Fuerza Patria. Por eso ya no se usa más esa consigna. Y la patria está revendida. Y está revendida, si querés. Pero a la vez, esa cosa ya la perdimos con Macri. Con Macri, las consignas iniciales que eran aburridísimas. Era amor sí, Macri no. O sea, un jeroglífico. Después, resistir con aguante. Los hechos era tomar mate en una plaza. ¿Cuáles eran las consignas contra Macri que realmente llegó a la sociedad? Eran 2. Macri gato, o sea, en las redes, y Mauricio Macri, la puta madre que te parió en los tribunales. Hoy, ¿cuál es la consigna contra Milei? Alta coimera. Y no es que decimos alta coimera porque nos enteramos en la revelación periodística. No, fue porque alguien tocó la guitarra de alta coimera. Todo el mundo se enteró de las coimas por ese videito. Bueno, es creatividad popular, qué sé yo. Y después hay otra cuarta cualidad que no sé qué nombre ponerle, pero es cuando pretendemos criticar a Milei en base a que tomar el elixir de la verdad que sale de C5N, página 12 y el destape de Roberto Navarro. Yo digo, si vos crees que estás conociendo la realidad
Tres Viendo- medios precarizadores, flexibilizadores, que no pagan salario. Digo porque parece ser que, como son, perdón que lo agregue, pero Agregalo. porque es parte de lo que los compañeros de CIPREVA vienen denunciando y que tratamos de hacernos eco. Página 12 está pagando, no respeta la paritaria y C5N ni siquiera los tiene como trabajadores de prensa los que son de prensa. O sea, acomoda como quiere. Y el Destape pasa igual. Que en realidad son medios que pertenecen a grupos empresariales. Y pertenecen a grupos empresariales. Claro, lo que digo, además de esta situación que bastante es la hipocresía del progresismo también, no es solamente el hecho que hablamos de medios que se enfocan en lo que pasa en el AMBA, sino el hecho de creerte que vos podés interpelar al vecino diciendo te toman de boludo, Macri esto, lo otro, qué sé yo. Digo, sí, es fácil que ustedes hagan eso cuando Milei cosecha 30% de votos en la ciudad de Buenos Aires y pierde alevosamente la provincia de Buenos Aires. Pero estando en un distrito como el nuestro, donde Milei sacó el 74%, y es un poco difícil. Honestamente, cuando se hacen marchas masivas, hay un mínimo sector que votó a Milei que sí marcha. Sí. O sea, no hay forma de hacer movilizaciones así bien No, populares. acá yo conozco un montón de gente que este año me ha dicho, bueno, yo lo voté, gente que muy cercana, así, que por suerte están repensándose, Ujú. pero no, obvio, y gente que veo en la marcha. O sea, quizás podemos discutir en base a si convence o no que usemos ese vocabulario tipo Navarro, diciendo, no, te toman por boludo, vos boludo que votaste a Milei, qué sé yo. Para mí no funciona, digamos, o sea, son cosas que hay que tener paciencia, ¿no? Así, boludo. ¿Eh? Así, boludo. Perdón. Pregunta cuando decías lo de, creo que viste el colapso De la batalla del cultural. viaje, como que sí me quedé con eso, como que no sé si entiendo bien a qué elemento le atribuís ese colapso. Que me quedé ahí dando vueltas y yo en el momento entendí que tenía que ver como contradicciones internas con el que de hecho me acordé porque siento que son cuestiones que estás mencionando en el progresismo. Por ejemplo, en Carro repartiendo volantes, como que un poco se me vino también esa misma contradicción, pero en este otro sector. Pero capaz que entendí cualquier cosa. Mirá, el problema que tiene el planteo del AGE, precisamente se comió el personaje cuando digo, el AGE dice, ahora las izquierdas no hablan de la realidad económica, qué sé yo, porque ahora se enganchan en cuestiones culturales. La que ahora habla solamente de cuestiones culturales, cuando, repito, cuando éramos veinteañeros polemizábamos sobre capitalismo. Hoy cuando él está con Milei, por ejemplo, y le habla, yo te recomiendo que digas esto, todas cuestiones, decir que los gays son pedófilos, que el aborto es un delito, que esto, lo otro, que lo diga en convenciones donde se supone que debe convencer a empresarios que hagan inversiones, porque vos propones un modelo económico que es reducir la cantidad, hacer un ajuste para reducir la cantidad de pesos y que eso se compense con la llegada de nuevos dólares. Bueno, lo primero lo hizo, lo otro no llegaron los dólares. No hay ningún discurso de Milei que incentive inversiones. Tenés el RIGI, pero que está medio flojo y tardan en llegar los dólares. No es, por eso digo, está colapsando y la desesperación fue tan alta que este año hemos recibido, primero, nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y esta cuestión rara que no estamos entendiendo, que es que Estados Unidos nos está entregando dólares con la justificación de comprar pesos argentinos. Que el mundo de la finanza dice, esto jamás ocurrió. Esto solo puede ocurrir cuando Estados Unidos quiere cooptar una islita que no conocemos para que lo acompañen votos en la ONU. Pero en un país como el nuestro nunca ocurrió una cosa así. Entonces, bueno, por eso digo que está este colapso que se solapa, si querés, con la marcha contra el fascismo del 1 de febrero, que evidentemente marcó, esa marcha quebró esas tres cualidades que estoy mencionando, lo del academicismo, lo de la partidocracia y la gerontocracia, porque la realidad es que no hubo ninguna identidad partidaria, no hubo mucha humorada, cuestiones que van por fuera de lo tradicional y que han estado como marcando un rumbo Y que fue una convocatoria por fuera de los espacios que supuestamente convocan, ¿no? No convocamos los sindicatos, no convocamos las centrales, no convocamos los partidos políticos. Hubo otra forma, me parece que eso también marca algo que es propio de esta época, que es esa ruptura en función de la representación tradicional. Hay nuevas formas de representación
que las que ya están institucionalizadas no las estamos viendo. Y me parece que ahí hay una movida que, bueno, comparto con el análisis que hace el DEA, y que tiene que ver también con una situación que trasciende o que traspasa nuestras fronteras, ¿no? Me parece que estamos asistiendo a una crisis muy grande del sistema capitalista, y con esto aclaro, las crisis del sistema capitalista no quiere decir que el sistema capitalista se vaya a caer, para nada, se reacomodan, pero que estamos en un momento de una desigualdad extrema en torno a lo que se viene dando, y esto hace el surgimiento de estas derechas y cómo se van reproduciendo en distintos lados, y bueno, ¿qué va a pasar? No sé, tampoco lo tenemos ni analizado a eso, ¿no? No, ahora está la teoría que el que nos salvaría es Schiaretti. Eso te quería preguntar, Leo. Ahí quería preguntarte si querías explayarte un poco, no te digo todo el contenido del libro como lo Polié, pero una cosa ahí de esto de pensar el triunfo de Milei, el rol de Schiaretti y cómo lo están pensando. Decís algo en torno al AMBA peronista y demás, si querías contarnos algo de eso, que se toca bastante en el libro. A ver, para hacerlo sintético, ¿por qué Schiaretti bancó a Milei? ¿Pero por qué, digamos? La respuesta es que Schiaretti, por un lado, digámoslo por una razón económica y política. Económica porque él consideraba que es de la camada que sostiene que era necesario el ajuste. Que hubo mucha emisión monetaria, muchos pesos que se imprimieron para, no sé, planes sociales o para obras públicas o lo que sea, cualquier razón que sea, pero decía, era de más. Había que hacer el ajuste, era necesario que la sociedad pague el ajuste. Viene este personaje que promete hacerlo. Bueno, bárbaro, que lo haga, que se coma el costo político, y sabiendo que es alguien que por su filosofía anarcocapitalista, es decir, que considera que el Estado no debe intervenir en las decisiones de los empresarios, sino que sean los empresarios que hagan lo que se le cante, que se acomode solo el mercado y no influir sobre qué inversiones hacer y todo eso, en los hechos implica que no va a tener ninguna propuesta productiva que genere divisa, con lo cual su gestión momentánea será solamente fiscalista, que ajuste y listo. Cuando la sociedad se dé cuenta que no está proponiendo nada programático más que una cosa superflua académica, que es que los mercados se arreglen solos, vamos a aparecer nosotros, dice Schiaretti, a dar un proyecto, que lo digo en el libro de alguna manera, un proyecto productivo. El ajuste ya está, ahora viene una nueva fase, que es que nosotros lo que vamos a proponer, un impulso que genere puestos de trabajo, producción, etc. Dicho y hecho, se arma Provincias Unidas. Lo que pasa es que también hay una especie de plan B, que es lo que se está discutiendo ahora, que salió publicado en un artículo del diario La Nación, de Joaquín Morales Solá, que en realidad es medio pereta, porque es un comentario que hace que le dijo un peronista que no sé qué, diciendo, mirá, hay que ver, pero suponete que Schiaretti asume como diputado, que será en diciembre, y Milei colapsa. ¿Quién se hace cargo del país? Puede ser la vice, o puede ser alguien seleccionado por el Congreso, y tiene que ser alguien con capacidad de diálogo, que en general uno apuntaba que iba a ser Milán Pichetto. Aparentemente hay un sector que no sabemos bien quién es, sectores peronistas, que podrían proponer a Schiaretti, como una especie de presidente interino. No creo que es lo que él quiera hacer, pero quizás aceptaría hacerlo con tal de que para el 2027 surja esta propuesta que él dé de que surja un peronismo. Y la otra razón de por qué bancó a Milei es la cuestión política, para descabezar el kirchnerismo. En el sentido que para él el kirchnerismo es un peronismo enfrascado en beneficiar solamente a la región del AMBA, ¿no? Al conurbano bonaerense. Calculaba Schiaretti, a mi entender, que si Milei gana, el peronismo se iba a revisarse a sí mismo. Digo, ¿cómo se nos escapó este elefante blanco y qué sé yo? Estoy diciendo, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y quién es el culpable? Los progres. ¿Y quiénes son los progres que están en nuestro partido? Los kirchneristas. Y bueno, los sacamos de encima y dejemos entrar a gente más de otras provincias. Podemos decir que lo primero, lo económico, por ahora va por ese rumbo. Lo segundo, bueno, lo discutiremos, pero... ¿Cómo? Que la última opción que votamos del progresismo tampoco ya era muy progresista.
Es como que el kirchnerismo progresista cada vez está haciéndose más Sí, cuando digo progresistas, porque quizás Schiaretti también se autodefiniría como progresista, en el sentido en que tiene mucha empatía por la socialdemocracia europea, por ejemplo. Schiaretti, no sé, Schiaretti nunca lo vemos a Schiaretti cantar la marcha peronista, por ejemplo. O sea, es alguien que habla mucho, que parece más una especie de socialista de centro europeo, que qué sé yo, que cita autores europeos, y además por el hecho de que se enfoca mucho en valorar el rol de los productores agropecuarios de la zona núcleo en particular. Y está muy apegado a la meritocracia en ese sentido. Vos cuando tenés a un productor agropecuario bajándose de su camioneta y ve la soja que cultiva diciendo, mirá, todo esto estoy produciendo, todo esto le aporto a mi país. ¿Qué hace el Estado? No hace mucho, me saca plata de los bolsillos, me saca la plata de las retenciones, qué sé yo. Hay una anécdota, en base a lo que ocurrió de las retenciones cero, un dirigente ambientalista hablaba con productores ojeros y les preguntó, escúcheme una cosa, fue poquito después de la crisis del 2008, de las retenciones, el quilombo cristinismo versus... Escúcheme una cosa, ustedes se quejan de las retenciones, pero ustedes no deberían pagar retenciones. Retenciones son derechos de exportación, o sea, es un tributo que pone el que exporta. Ustedes no exportan, son productores, producen. El que exporta es la exportadora, la cereal. O sea, ustedes venden los granos de soja al exportador y el exportador les hace el descuento por lo que el exportador cree que va a tener que tributar por las retenciones. Entonces ustedes deberían enojarse con las exportadoras, no con el gobierno. Y entonces un productor levanta, ¿sabe por qué no nos peleamos con las exportadoras y lo hacemos con el gobierno? Porque a la Cristina sabemos que dura 1 o 2 mandatos. En cambio, Karkin no se va a ir nunca. Nunca se va a ir. El poder real. Bueno, una de las cerealeras es Bunge, y está desde el siglo XIX. Por eso, no está por eso digo que el periodismo en Córdoba es aburrido, el periodismo político es aburrido, porque la dirigencia política cordobesa es aburrida, hablan lo mismo, leen los mismos informes económicos, van con los mismos sectores, entonces bueno, no hay un espacio parece que para polemizar en estas cuestiones. Es una estrategia también como para medio pasar desapercibido. A mí siempre me da la sensación, una vez de Loredo, lo dijo en una entrevista con Fontevecchia, que la razón por la cual tienen tantos gobiernos, 7 gobiernos, es porque no hablan de peronismo. Capaz que lo hacen en los métodos, pero hablan de cordobesismo. O como... porque no sé si ganarían si no. Incluso lo vi en Jar Llora cuando ganó, tenía un discurso, su primer discurso fue bastante cargado y luego lo fue suavizando y cambió bastante. Ya que mencionaste de Loredo, es un personaje pasajero intrascendente en esto. ¿Por qué? Porque también está el tema que a veces la televisión no cae en lógicas televisivas. Es decir, de Loredo tiene un espacio importante en el Congreso, pero yo no le veo a un personaje muy trascendente, digamos. Para mí, alguien que puede tener más trascendencia es otro diputado cordobés radical, que es Luis Picard, que quizás no es muy conocido, pero yo creo que es mucho más vivo que de Loredo. Dependiendo de las circunstancias puede crecer más que de Loredo. Otro culedazo. Que es otro culedazo. Claro, otro culedazo los que están... Pero de Loredo lo que dicen, lo de Fontevecchia es cierto. O sea, la fórmula del éxito del cordobesismo acá lo sintetizó el estudioso Federico Zapata, que dice que la clave del éxito del peronismo cordobés fue que no pretendió peronizar a la sociedad. Es decir, no que la sociedad venga hacia el peronismo, sino que el peronismo vaya a la sociedad. Y bueno, vos lo que tenés es una sociedad que se autopercibía, si se quiere, como radical, supuestamente, aunque creo que le va a ir como el culo, esta elección en la UCR, pero... ¿La lista 3? La lista 3, de Ramón Mestre, pero... bueno, sí, es un pronóstico, la puedo pifiar, pero... O sea, pensando en un Mestre que a veces salía primero, segundo, tercero. Todo indica que no va a salir ni primero, ni segundo, ni tercero. Quinto, por lo menos. Quinto, me parece deprimente. Parece que el radicalismo salga el quinto en Córdoba. Es fuerte, bueno, por eso. Pero por eso, la clave del éxito fue eso. Lo irónico
Lo irónico de todo es que la lista de Provincias Unidas de Córdoba, los que van a entrar al Congreso van a ser todos peronistas. Es decir, la promesa era juntar a radicales, macristas, de todo. Y creo que hubo un par de actos donde sí se cantó la marcha peronista. Y esto tiene nombre y apellido, Natalia de la Sota. Ven que Natalia de la Sota agarra huevos de acá para allá, que yo, y algunos de esos huevos son del peronismo, que no les queda otra que tratar de recuperar algo de liturgia peronista para mantener cautivo alguno de esos votos. Sí, de hecho me parece que el efecto Natalia de la Sota tiene que ver con eso, que lo decíamos antes de empezar formalmente la charla, ¿no? De un PJ cordobés muy enojado porque entraron figuras, ¿no? De hecho la vicegobernadora era radical, no sé cómo le queremos llamar, el viceintendente venía del PRO, digo, entraron otras figuras que relegaron a ese peronismo de la sotista. Y Natalia viene a romper ahí, cuando perfectamente podría haber sido la comodidad de la fórmula Schiaretti de la Sota. Tenía el triunfo garantizado, digo. Eso no la hace ni mejor ni peor, digo, hay algo que se vislumbra en ese cordobesismo que, como dice Lean, fue hacia la sociedad y no a peronizar la sociedad cordobesa, que demostró, bueno, y también su inquina o ensañarse contra un kirchnerismo que tampoco hizo pie ni construyó nada distinto. Que eso me parece que es algo que también tenemos que poder decir, bueno, Milei no baja de una nave espacial. Es el resultado de cuestiones que sobre todo acá en Córdoba tampoco las vimos, ese progresismo que se queda dando vuelta en sí mismo. Sí, otra cosa, porque también cuando la prensa de Buenos Aires, Futurock y qué sé yo, preguntan, che, ¿cómo es eso de Córdoba? ¿Qué sé yo? Y aparece un José Nathanson diciendo, no, lo que pasa es que los cordobeses son liberales. Yo le digo a veces opinión palermitana, es decir, de barrio Palermo, Claro. que gente progre, intelectual con plata, que bueno, toman café en Starbucks y opinan sobre el país en ese ambiente respetado, pero bueno, como diciendo, somos liberales, todos los que estamos acá somos liberales y por eso votamos como votamos. Yo creo, bueno, en realidad cuando vos tenés una dirigencia muy homogénea, es como que las oportunidades que tenés para elegir no son muchas, digamos. Entonces, y tampoco considero que el que vota siente que el voto le sintetiza todo lo que piensa. Votás por distintas razones, circunstancias, o a veces porque no sabés quién votar y digo, bueno, agarro esto, qué sé yo. Y cuando dicen eso, salimos los del centro de jubilados. Esta Córdoba del Cordobazo. Yo no sé si ¿O no? alguien que nada tiene alguna pregunta. Yo quisiera preguntar, Sí. quisiera preguntar sobre Luis Juez. ¿Qué hablas exactamente o qué temas tratas en el libro? Mira, Luis Juez, por un lado, porque cuando yo hablo de cordobesismo, lo hablo de los oficialistas y los opositores. Juez y Schiaretti tienen muchos puntos en común, a mi entender, cuyas diferencias tienen que ver con que Schiaretti tiene capacidad de gestión y Juez tiene la capacidad de ese sector político aferrado al honestismo, como se decía en un momento. Es decir, enfocarse en la denuncia, en los hechos de corrupción, que a mi entender los progresismos lo dejaron a un lado, las denuncias de corrupción. Creo que Juez tiene una capacidad de poder canalizar de alguna manera los chanchullos o posibles chanchullos que le permitan generar parte de su identidad. De hecho, fue el intendente con mayor porcentaje de votos en el 2003, digamos, ¿no? Con lo cual, el hecho de que, por ejemplo, algo inédito que ocurrió en las elecciones de 2023 es que el oficialismo de Yarlora perdió la legislatura y el Tribunal de Cuentas. Sí. Eso implica que el juecismo logró apropiarse del Tribunal de Cuentas, entonces tiene a figuritas que agarran los números de los presupuestos y ven en qué se lo están gastando. Como si fueran azúcar que lo convierten en caramelo para hacer denuncias estrambóticas que hasta ahora, bueno, te podría decir que hasta ahora ha sido muy poco efectivo. Pero lo que pasa es que Juez, recordemos que nació como un ave fénix en el 2021, que la mitad de los cordobeses que salieron a votar lo bancaron, con una consigna que era un juez para Cristina.
podemos decir que cumplió su promesa, una Cristina presa, a pesar de que hasta entonces no tuvo nada que ver. Pero es interesante ver esa capacidad que va por fuera de la gestión. Yo siempre digo, el que vota a alguien que gestione bien, pero también algo, pero que también me haga sentir que todo esto valga la pena. Siempre Luis Brandoni decía, la democracia debería ser aburrida. Bueno, si va a ser aburrida, no vas a querer votar, en definitiva. Entonces, por eso creo que el cordobés banca al oficialismo en gestión, pero bancaría a Luis Juez porque te hace sentir algo que va por fuera de la gestión, de lo doméstico, te promete algo más, digamos. En este caso era canalizar que voy a hacer lo posible para que Cristina esté presa, digamos. Bueno, por ahora Juez, obviamente que la expectativa que tiene Luis Juez es que ser el candidato a gobernador de Milei en 2027. Si lo va a lograr o no, no lo sé porque, como digo, estamos en una crisis económica donde creo que la Libertad Avanza se está discutiéndose a sí mismo si va a continuar. De hecho, acaba de venir Iñaki Gutiérrez, un asesor de Milei, y dijo en los medios de Córdoba, reconozco que no podemos seguir con el discurso de que apunte solo a nuestro núcleo duro, tenemos que ser más abiertos. Bueno, para el sector de Agustín Laje y todo eso es dramático, en cierta manera. Tiene capacidad de pragmatismo, como dije, de Laje, pero bueno. Y eso podría implicar que incorporen a Luis Juez, por ejemplo. Si lo logran o no, no lo sé, pero Luis Juez, su proyecto es ese, su afán es ese. Y una preguntita más. En el libro tratás algunos temas sobre el narcotráfico aquí en Córdoba, Córdoba en general, en la provincia, y de unas drogas como por ejemplo el pipazo o algo así, ¿o no? El pipazo lo sabe él, no en el sentido que le guste, sino... En cualquier momento tengo que probar. Mirá, yo te diría que hay muchos temas que quedaron fuera del libro. Sí. Del narcotráfico no he llegado a plantearlo. Sí te digo que he estado indagando mucho lo del caso Esper. En base a que tengo, revisando los documentos del lavado de dinero y todo eso, la conclusión que yo te puedo sacar, sea en Córdoba, sea en Buenos Aires, es que realmente, no sé si el Láutico pensará de esto, pero creo que necesitamos realmente tener una discusión seria sobre cómo encarar el problema en base a que nosotros que quizás somos de clase media podemos decir que el narco es un ser detestable, en el sentido muy amplio, el narco, qué sé yo, espera hablando que en su época cuando decía los cristianistas son narcos, qué sé yo, ahora nos entendemos que es narco y todo eso. Pero estamos en una situación dada donde la propuesta política que se tiene hoy en día es que el Estado se haga un costado en los barrios y que sea el mercado que lo resuelva, porque es lo que dicen los autores de la escuela austríaca. Digo, bárbaro, teóricamente es posible. Ahora, en los hechos, ¿quién garantiza que venga la plata? Los narcos. Fred Machado encarna eso. Hay un medio de comunicación que no lo conoce nadie, es un medio de comunicación marginal, pero que tiene una línea editorial de bancar a Esper, aunque suena increíble, que publicó un video de Guatemala donde gente campesina sale a bancar a Fred Machado. Dice, gracias Fred Machado por las inversiones que hiciste y que nos ha dado puestos de trabajo. O alguien que investiga las nuevas derechas retuitea esa imagen y pone, y claro, como el patrón del mal. Claro. Es que los hechos es eso, o sea, nosotros podemos estar hablando mal de los narcos. Ahora, si no está el Estado, si no hay organizaciones, el que te va a garantizar el comedor entonces va a ser el narco, me parece. El comedor, la salita de primer auxilio, todo. Sí. O sea, te acerca al barrio lo que el Estado no te acerca y lo que la gente necesita. A ver, la discusión es esta. Si hay el crimen está tan organizado a nivel global que tenés un montón de plata en negro circulando de acá para allá. ¿Cómo carajo haces para que esa plata en negro llegue acá? No sé, que venga a sostener el sindicato. Hablamos con un Fred Machado que nos ayude. Bueno, esa es la discusión, digamos. Fred, si querés dialogar. Sí, creo que una clave en eso está. Bueno, igual es como que comenzamos a hablar de un tema que justamente que no está en el libro, pero. No, pero hagámoslo porque. De una. Creo que una clave para comenzar a hablar del narcotráfico es dejar de entenderlo como un policial. Y es comenzar a. Cuando fue el encuentro de la red de medios digitales, hace muy poquito, el encuentro federal de la red de medios,
nos dividimos en grupos para tocar distintos ejes como soberanía, cultura, género y derechos humanos. Yo estuve en derechos humanos y la discusión era, bueno, cómo hacer que esta cuestión consignista como el nunca más y memoria, verdad y justicia, que quedó tan vinculada a los derechos humanos, que los derechos humanos puedan tener, podemos pensarlo en nuestro contexto y también sin la necesidad de decir todo el tiempo derechos humanos, ¿no? Yo creo que el narcotráfico es un poco eso, es algo que nos está llevando a discutir los derechos, porque es lo que estamos diciendo, estamos hablando de lo básico, pero no es solamente comida o vestimenta, es también hasta entretenimiento, porque la otra vez, por ejemplo, hablaba con un colega que ha trabajado mucho con jóvenes varones, que también después quiero ir a eso, que le decía, en la casa donde los pibes tienen que recibir la mercadería y el dinero y custodiarlo, y también a veces es un punto estratégico en el barrio, no solo tienen la comida y una casa que no es menor, digamos, sino también tienen una PlayStation. Entonces también hay una cuestión de entretenimiento, por ejemplo. Y bueno, son cuestiones básicas, digamos, son adolescentes o jóvenes, incluso hasta niños, los tranza, que a la vez son también vecinos, como que está esto, viste, el narco, el Pepito que vive en el barrio desde que nació, solo que perdió 3 laburos, o tenía 3 laburos y se hartó, y ahora vende, y eso le garantiza cosas, y están los pibes ahí del barrio y dice, bueno, pongamos un castillo inflable, compremos un par de caramelos y listo, le festejamos el día del niño a los pibes. Es como que comenzamos a discutir los derechos desde otra perspectiva, solo que bueno, que lo vemos como malo, digamos. Yo creo que ahí hay una clave muy importante para esto que dice Lea, de bueno, no se está discutiendo las nuevas derechas. Y bueno, también la cuestión de la idea de la derecha o lo que encarna es un poco eso, ¿no? Cómo ha crecido algo, una idea de algo, que mientras unos te decían el Estado tiene que estar presente, y el Estado presente era la policía, patoteando a los pibes, o judicializándolos, digamos, o sea, un Estado primitivo, y bueno, y ese Estado, ¿qué Estado voy a querer? Revienten el Estado si el Estado es una mierda, y tienen razón, desde su realidad es una verdad. Y después está la cuestión también, creo que nos llama a discutir la cuestión de género, ¿no? La perspectiva de género, porque justamente, bueno, tuvimos un ministerio de mujeres, por ejemplo, ¿no? Y hay ministerios o organismos del Estado en distintos países del mundo que tienen políticas de género, pero esas políticas, la mayoría de las veces, no están orientadas a los varones, no están orientadas y también esto como la cuestión de cómo pretende llegar o interpelar al varón, ¿no? Si justamente es el varón judicializado que hay que reinsertarlo porque estuvo detenido, porque cometió un femicidio, entonces, por lo tanto, significa que como Estado estás llegando tarde, o bueno, cómo interpretar la realidad de los pibes, de esta socialización, digamos, que también es funcional a este capitalismo necropolítico, digamos, de muerte, que administra la vida y la muerte, y bueno, y también ponernos a discutir también nosotros, entre los varones, de a dónde estamos mirando, o cómo estamos como... o sea, porque hubo como una oportunidad, creo, en su momento, con la Marea Verde, con el Ni Una Menos, donde se hizo esta idea del aliado, ¿no? Como alguien aliado a una lucha. Y entonces también se comenzaron a construir ciertas categorías en torno a eso, y por lo tanto posiciones. Y de repente la mayoría de los aliados estaban todos escrachados como no aportaban en nada, seguían teniendo las mismas prácticas. Entonces ahí hubo una gran oportunidad, digamos, para discutir esto. Se fracasó, digamos, hoy las prioridades son otras. No las prioridades son otras, sino que lo que está, digamos,
arriba, Sí, cambia la esto, pena. claro, como esto, el narcotráfico, los varones son los soldaditos. ¿Quiénes son los soldaditos? O sea, en el vas a un barrio y nadie te dice yo soy soldadito, o entre los pibes ese soldadito. Alguien está construyendo una idea, de nuevo, del varón, digamos, como soldadito, y no lo estamos viendo, ¿no? Pero ahí yo lo tomo esto que decís en función de pensar que es parte de esa estructura del sistema que baja. Si el sistema es patriarcal, el narcotráfico es una estructura también que tiene que ver con cómo se pone esto, ¿no? Cómo entra la plata en negro al sistema en blanco que le sirve al sistema capitalista. Y la disputa es pensar que si nosotros no tenemos una mirada de clase desde las construcciones feministas, terminamos también reproduciendo eso. Porque separamos las reivindicaciones feministas de reivindicaciones como si fueran solo civiles, cuando son de clase también. Tenemos que mirarla y cuesta muchísimo porque el poder va a ir ahí a donde vos podés tener alguna perspectiva transformadora. ¿Por qué decimos que el feminismo, la marea verde y todo lo que se pudo construir? Porque hay un potencial en las luchas feministas, sobre todo las luchas feministas populares, a mí me gusta ponerle una mirada de clase, tiene un potencial disruptivo contra el capitalismo que no lo tienen algunas otras construcciones. Y el poder trabaja ahí para que terminemos solamente con reivindicaciones civiles, ciudadanas, ¿me entendés? Y no que las podamos penetrar más como reivindicaciones de la lucha de clase. A nosotros nos cuesta un montón desde las estructuras sindicales que son patriarcales, pongámoslo, porque si no nos hacemos autocrítica a nosotros mismos, puede conducir el sindicato a una mujer y eso no te genera que sea... tenemos otra forma de pensar cómo reproducir y trabajar más transversalmente y todo. Pero cuando votan y a ustedes les pasa, lo que dice la jefa, esa posición es bien patriarcal, no es lo que digo yo, es lo que resolvemos colectivamente. Y sin embargo, ahí va, ¿no? Lo escuchamos, pero nos cagamos de risa, pero es parte de esa cuestión cultural. En las centrales nos cuesta un montón que nuestros compañeros entiendan que tenemos que hablar de que las centrales son antipatriarcales porque son anticapitalistas. Desde cada anticapitalismo lo ven bien. Cuando vos decís antipatriarcal, a veces se sienten incómodos. Es parte de esa construcción. Y me decís, che, pero si lo venimos discutiendo, si venimos teorizando al respecto, si venimos fijando posiciones. Entonces digo, es como, me parece que esto tiene que ver, y el triple femicidio que sucedió es una forma de disciplinamiento bien patriarcal, bien machista. Acá no se pueden hacer, ¿me entendés? Y va contra las mujeres no por casualidad. Pensaba que, por ejemplo, en esto que estoy diciendo, claramente hace 2 años, creo que capaz nos encontramos en esa asamblea, la PODE, en el encuentro de mujeres, propuso una asamblea contando la situación de los narcos en los barrios, digamos, son las mujeres que estaban sosteniendo los comedores, quienes pusieron eso en discusión cuando todavía nosotros no estamos hablando de todo lo demás. En el encuentro de mujeres fueron quienes sostenían en los barrios, decir, bueno, esta es la problemática que estamos teniendo, hola, feministas blancas, este es nuestro problema. Que de hecho, bueno, no sé cómo se seguirá dando, cómo están estas discusiones, y en esto retomo que a mí por eso tu libro también me pareció que en el segundo capítulo ya arranque feminismo y también hacia el final vos estás, citas a la Checha, alguien hablando de estos feminismos. Ese capítulo, después compren el libro Sí, porque vale la pena, chicos. sí, pero no. no es que. Pero ese ¿Cuál capítulo? Son varios. Bueno, son varios, pero ese apartado, por decirlo de alguna forma, en que Bien. vos describís ese programa de radio, ese programa de televisión, en donde estaba la Checha, no tiene desperdicio. No tiene, vos así te lo tragas porque... Sí, es como un corazón, perdón, Sí. y en eso, y en esto, devolviendo los financiamientos, sí tenés las investigaciones de otras campañas, en las que hablas, por ejemplo, de Yarlora, bancado por la plata del litio, que personalmente en Catamarca, digo, como todas estas cosas que abren las investigaciones, que uno por ahí... En Córdoba no se extrae litio.
Por eso, Claro. Ya sé. por eso ya. Bueno. No, sí, no sé qué iba a decir. Bueno, hay que pensar entonces en el próximo libro. Ah, no, sí, sí. Pero lean este y compren este. No, bueno, no, quizás otro dato sobre en Córdoba, del tema del narcotráfico. Sí, no, Yo te diría que ya los grandes narcos ya ni siquiera laburan en los barrios, laburan en sus celdas en la cárcel. Totalmente. Tenés el caso de Rafael Sosa, apenas termina un juicio en su contra, condenado por manejar mercadería sin salir de su celda, desencadenó una investigación después, podemos decir secreta, que llevó a la detención de la máxima autoridad penitenciaria de Córdoba, justo en el momento en que terminaba Schiaretti. Yo te diría que esta es la primera vez que detienen a un funcionario en plena función de Schiaretti. No entró en el libro porque la verdad es un tema muy pesado quizás, pero se volvió como algo simbólico. Si le sumale lo de Oscar González, por ejemplo, hay como un colapso de lo viejo también dentro del cordobesismo que... Sí, lo que pasa es que bueno... Hay dos libros más. Tiene- Claro. No, yo quiero decir otra cosa. ¿Sabés lo que pasa? Sí, ok. Tiene... ¿Cuántas páginas tiene? Casi 300. Claro. Yo en un principio creí que iba a ser un PDF esto. Después, muchas menos páginas. Después gente de mi entorno me decía, no, Lea, tiene que ser impreso, qué sé yo. Pero escuchame, con la crisis económica, ¿quién va a gastar plata en un libro? Después me dijeron que había gente, qué sé yo, digo, bueno, vamos a jugárnosla, pero tratemos de que sea lo más accesible posible. Y eso implica que no tenga tantas páginas, ni esto, lo otro, y qué sé yo. Hice lo que pude, digamos, hice lo que... Hay muchas cosas que hubiera agregado, pero no quería irme al carajo con 500 páginas. Claro. Sí, hombre, Culiadazos 2 va. Todo me dice que... Culiadazos sigue. Honestamente, Lamentablemente a ver, Juliados. a ver, en realidad yo estoy pensando quizás hacer dedicado exclusivamente a Agustín Laje. No sé si en formato periodístico o ficción, pero va a tener que ver mucho sobre cómo va a seguir esto que estamos viviendo a nivel Y colgarse de financiero. las tetas de los que tienen plata también. ¿Cómo? Está bueno colgarse también de las tetas de los que tienen plata, de los que generan cosas, digamos, que con tu capacidad de escribir algo crítico sobre un personaje tan popular. Está bueno. Sí, y aparte porque no quiero ser malo con Pablo Carro, pero sabiendo que él preside la comisión de investigación del Libra, y cada vez que en los medios, sobre todo de Buenos Aires, le preguntan qué onda la investigación, se la pasa hablando todo el tiempo de Milei, por una cuestión meramente electoralista. Yo digo, mirá, Agustín Laje, yo creo que tiene cosas que decir sobre lo que pasó con Libra. No digo que él sea un especialista en el tema de criptomonedas, pero yo creo que él dice, hay cosas que él debería decir. Yo traté de comunicarme con él, pero por lo que tengo entendido, él no quiere hablar del tema Libra por asesoramiento de un abogado. Por algo es. Por algo es, un poco, lo que sí, bueno, le entró la bala con lo que pasó en el doble femicidio, porque ese sí se expresó públicamente sobre lo que pasó. O sea, nada, creo, por eso digo, hay un colapso dentro de la batalla cultural que quizás se reprograme, quizás invente otra cosa a la hora de qué se deben discutir y qué no lo sé. Lo digo porque tiene un pragmatismo que, bueno, si hay que soltarle la mano a Milei, lo haría. Se enganchará con Villarroel, con Schiaretti, Schiaretti y Villarroel, que no lo sé. Por eso, hay mucha incertidumbre, habrá que ver cómo sigue. Pero bueno, yo para ir cerrando, lo único que puedo decirles es que tanto Milei como los cordobesistas que lo bancaron no son ni buenos ni malos. Son una manga de culiadazos. Muchas gracias.